Bendiciones esta noche. Gracias le damos al Rey de Reyes por esta oportunidad que nos da de llegar hacia ustedes, de compartir delante de ustedes esta parte de la palabra de Dios y esta transmisión donde estamos creyendo que Dios es quien nos va a cautivar a través de su palabra. Recuerda, estamos en Esperanza de Vida Enseña. Y hoy le damos gracias a Dios y vamos a decírselo a través de una oración. Padre, gracias por este tiempo en tu casa, por este tiempo en tu presencia, donde sabemos que tú nos hablas, donde tú nos instruyes, donde tú obras en nosotros, y queremos que el entendimiento sea abierto, que tengamos unos oídos espirituales receptivos y unos ojos para ver más allá de lo que ven las personas naturales, para que veamos como espirituales. Te damos pues la gloria, la exaltación solamente a ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Y hoy en Esperanza de Vida Enseña le damos la bienvenida a todos ustedes que se van conectando. Les recuerdo que nos encuentras en las redes sociales como Iglesia Esperanza de Vida Robledo. Y también te vamos a dejar nuestro número de WhatsApp para que cualquier duda, cualquier inquietud que tengas, puedas escribirlo y puedas estar en contacto con todos nosotros. Recuerda que no estás solo, estás en compañía de Dios y en compañía de nosotros como el cuerpo de Cristo. Así que, pastora, ¿qué tal si saludamos a todos en esta noche para dar inicio a este tema que es bien importante para todos nosotros? Es un privilegio de parte de Dios estar con ustedes cerca, en casa, donde lo importante es que aprendas para que luego le enseñes a otra persona, impartas tu aprendizaje, no te quedes solo con lo que estás aprendiendo. Es necesario sembrar la semilla y ayudar a muchas personas que puedan crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios y para que crezcan espiritualmente. Gracias por tomar sus apuntes, coger su libreta y luego también volver a repasar. Esto es muy importante. Cuando yo repaso, memorizo y estudio, lo voy a practicar y no se me va a olvidar. Es importante que todos como hijos de Dios le creamos a Dios. Así que el tema de esta noche, para todos aquellos que apenas están llegando, el tema es ¿qué no es la oración? Así que apunta, prepárate, porque lo que viene será de gran bendición para tu vida. Así que, pastora, ¿qué tal si le damos inicio a este tema en esta noche? Muchas personas se preguntan ¿cómo oro? ¿Qué debo de hacer? Realmente, ¿qué no es la oración? Te voy a decir unos conceptos para que los tengas muy presentes. La oración no es un monólogo. Óyelo bien, no es un monólogo. No es rezar, porque rezar es hacer vanas repeticiones. La palabra de Dios no lo expresa. Y te quiero decir que tengas en cuenta que la oración tampoco es algo mecánico que podemos hacer solo para cumplirle a Dios. Yo lo hago y ya le cumplí a Dios. No, eso no es la oración. Tampoco la oración es un ejercicio religioso que solamente es ir a Dios y pedir su favor y ya no más. Como cuando hay un incendio, busco al bombero, me apaga el incendio y ya me olvido de esa comunicación que tengo con Dios. No es solamente ir a pedir un favor a Dios. Tampoco, óyelo bien, familia de la fe, te quiero decir que la oración tampoco es una ruta de escape para aliviar la conciencia. Tenlo presente, que esto es demasiado importante, ayudarle a las personas que tienen muchas inquietudes acerca de la oración. Y es importante que
esas inquietudes las desarrollemos a través de estos temas que estamos viendo en Esperanza de Vida Enseña. Y no te quedes solamente con verlos, sino de practicarlos también. Estos temas son para practicarlos, así que sigamos con este tema que es de gran bendición para nuestro enriquecimiento como hijos e hijas de Dios. Jesús nos enseñó sobre la oración. Quiero que vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 7. Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 7. Dice la palabra de Dios: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Te das cuenta que no es solamente repetir algo que quizás nos enseñaron, sino algo que va a salir de nuestro corazón, donde nuestro corazón va a estar conforme a la palabra, donde vamos a tener la convicción que el oído de Dios está atento para escucharme y que lo que yo voy a decirle con todo mi corazón, Él lo va a recibir. Entonces, teniendo en cuenta de esto que estamos hablando, ¿qué no es la oración? Hay muchas personas que todavía viniendo a la iglesia, siendo cristianos, buscando de Dios, todavía no conocen la definición bien de qué es la oración. Así que, pastora, ¿qué es la oración para definirle a todas estas personas que tienen todas estas inquietudes? Como no son oraciones repetidas, es una conversación o un diálogo a nuestro espíritu con Dios. También la oración es una comunión directa de nuestro espíritu con el espíritu, con nuestro Padre Celestial. Cuando yo sé que estoy hablando con mi Padre Celestial y cuando yo menciono que nuestro espíritu, es porque dice la palabra de Dios que Dios es espíritu y nosotros dialogamos y oramos con Él por medio de nuestro espíritu. Esto es importante que lo tengas presente. Y eso es muy llamativo, porque cuando hablamos de una conversación, a nosotros nos gusta hablar con el amigo, con el familiar, con los padres, con los vecinos, pero ¿por qué nos cuesta hablar con Dios? Son muchas razones por las cuales a las personas nos cuesta orar. Y vamos a ver que antes de dar esas razones, quiero que tengamos presente que la oración es aquel ejercicio espiritual que nos llevará a practicar una disciplina espiritual. Si yo hago ese ejercicio espiritual y aprendo sobre la disciplina espiritual, voy a tener unos buenos hábitos, voy a tener unas buenas decisiones de anhelar estar dialogando con el Señor a través de la oración. Pero como hay unas razones en las cuales que quizás te has preguntado, ¿por qué a mí me queda tan difícil? O porque hay personas me han dicho a mí que les cuesta orar continuamente y perseverar en la oración. Vamos a ver estas razones y tenlas presente. La primera razón es porque la carne es débil. Y vamos a Mateo capítulo 26, Evangelio de San Mateo capítulo 26, versículo 41. Mateo 26, 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando Jesús vino a sus discípulos y los halló durmiendo, le dijo a Pedro que no habían sido capaces de orar una hora, porque ellos habían sido tentados. Y te voy a decir, una de las razones es porque la carne es débil, y lo dijo Jesús. Tú y yo vamos siempre a ser tentados por el enemigo, donde va a colocar en nosotros que esa carne débil o ese viejo hombre o esa vieja naturaleza no le guste orar. Yo te vuelvo a repetir, el enemigo va a tratar de engañarte
donde esa naturaleza vieja o ese viejo hombre no le va a gustar orar. Y nuestra carne siempre va a estar cansada y va a querer reposar. Nuestra carne va a ser tentada a dormir más. ¿Cuántos colocan la alarma para levantarse a la madrugada a orar? Y llegan pensamientos, suenan, apagan la alarma y lo primero que dicen es otros 5 o 10 minuticos más, y se quedan profundamente dormidos y ya despiertan a la hora y media después. Es porque esto es importante, somos tentados por el enemigo. Al enemigo no le va a gustar ni que tú y yo tengamos esa disciplina y sometamos la carne y la crucifiquemos, y que la sometamos en la oración y declaremos que Dios nos dio dominio propio, poder para vencer esos momentos de tentación. Quizás en este tiempo tú has estado sintiendo que ya no quieres orar y has menguado, has bajado la guardia y te sientes quizás cansado, te acuestas tarde, tienes insomnio, pero anhelas servir. El espíritu está dispuesto, pero recuerda, la carne es débil, pero nos vamos a levantar con el poder de Dios que nos ha dado y vamos a declarar que esto va a salir de nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Y eso es de que las excusas siempre las vamos a poner por delante. Nosotros no vamos a ver la bendición de lo que es la oración hasta que no lo hagamos. Así que hoy es el día de romper con las excusas. Por eso sigamos con otra razón por la cual no queremos orar. Porque no vemos resultados. Y esos resultados no van de acuerdo al tiempo en que tú y yo empezamos a orar. Y eso nos lleva a desanimarnos. ¿Cuántas personas llevan años orando por la misma petición? Y ya se cansaron porque oraron mucho y no vieron ningún resultado. Recuerda, es en el tiempo de Dios. Y no te desanimes, no dejes de orar, porque la respuesta no está de acuerdo al tiempo de nosotros. La respuesta estará de acuerdo al tiempo de Dios. Pasen los tiempos, pasen los meses, las semanas. Si tú no ves respuesta, recuerda que el oído de Dios está atento a nuestra oración. La palabra de Dios nos dice: claman los justos y nuestro Dios oye. O sea que si tú y yo estamos en continua oración, perseverando, Él nos está escuchando. Y como nos está escuchando, en su tiempo nos dará la respuesta que anhelamos. Es que nosotros creemos que es en la manera de nosotros y no es a nuestra manera. Y el resultado no siempre va a ser el que nosotros queremos, sino el que ya Dios tiene para nosotros como estipulación desde el cielo para que se haga en la tierra. Así es. Y vamos a ver la tercera oración. La oración viene a ser una inversión. ¿Cuántas veces hemos invertido mucho tiempo en muchas cosas? Pero a veces nos cuesta invertir tiempo en la oración para poder lograr resultados. ¿Cuántos creemos que con orar unos pocos minutos todos los problemas van a ser solucionados instantáneamente? Estamos engañados. Es necesario orar por mucho tiempo hasta que veamos la victoria. Jesús pasaba mucho tiempo orando y pasaba unos segundos haciendo milagros, pero Él pasaba tiempos, horas, minutos, segundos en la presencia de su Padre, y salía en un instante y hacía un milagro. Invertamos tiempo en oración. Renunciemos a lo que nos está distrayendo, porque si renunciamos a lo que nos distrae, vamos a deleitarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial y vamos a ver la victoria. Grandes hombres de la Biblia vieron la victoria, las respuestas de un Dios bueno, misericordioso y bondadoso, que está atento y sabe y conoce
la necesidad, la petición que tú y yo tenemos. Pero tarde en su tiempo lo vamos a ver. No te desanimes por eso. Es muy bonito eso de que la oración es una inversión, es una palabra muy bonita, porque nosotros queremos invertir en dinero, en negocios, en cosas que quizás no nos van a llenar como lo puede hacer el tiempo en la oración. Y por eso es muy importante que en medio de la oración nosotros podamos creerle a Dios y podamos obedecerle, porque de poquito en poquito, como dice por ahí, se llena el tarrito, y esa es lo que vamos a hacer nosotros, llenar la copa de la oración para que la oración pueda ser escuchada. Amén. Y eso lo declaramos en el nombre de Jesús. Invierte tiempo. Ejemplo tuvimos de Jesús. Invirtió mucho tiempo buscando el rostro, la presencia de su Padre, y pudo ver cómo su Padre siempre lo respaldaba, lo bendecía y aprobaba todo lo que él hacía. En este tiempo, invierte esa inversión de oración. Estamos pasando por tiempos difíciles, pero si el pueblo de Dios nos humillamos, oramos, buscamos su rostro, nos arrepentimos y creemos que todo va a cambiar, que todo va a mejorar, créelo que levantaremos adoración unidos, alabanza, honra y gloria, porque el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido se unirá en oración desde casa. Y es importante, invierte tiempo en oración en casa con tu familia. A veces me he cuestionado mucho que nosotros, conociendo esta verdad, conociendo el poder maravilloso de la oración, el enemigo nos tienta y nos dejamos tentar. Pero cuando estábamos en el conocimiento errado, cuando pasábamos tiempo haciendo oraciones largas, rezábamos largamente varias oraciones, éramos quizás más fieles. Pero hoy Jesús vino a abrir el entendimiento y nos trajo libertad. Y la libertad está en Jesús, en su palabra, en estas instrucciones, para que no recemos, sino que oremos, invertemos ese tiempo. Y te voy a decir otra de las razones por las cuales nos cuesta orar. Porque muchas veces podemos pasar mucho tiempo en oración y no sabemos qué decir. Llevamos 5, 10 minutos y nos quedamos, ya no hay más palabras para decir. No tengo más que decirle a Dios, porque creo que en 10 o 15 minutos ya lo dije. Y esto nos va a llevar a que tú y yo nos sintamos frustrados y no continuemos orando. Te voy a dar una recomendación. Ve al libro de los Salmos. A través de los Salmos vamos a aprender de un hombre que aprendió a orar y adorar en el tiempo difícil. David fue uno de los hombres que dijo: en todo tiempo te bendeciré, en todo tiempo alabaré tu nombre. Y te voy a llevar a que, si vamos al libro de Salmos, aprenderemos a orar, aprenderemos las oraciones que hacía este hombre, siervo de Dios, y aprenderemos también a honrar a Dios, pero también a adorarlo, a alabarlo, a exaltarlo, a reconocer su santidad, su poderío, que aún cuando yo puedo orar, también puedo cantarle, puedo exaltarle. Y van a ver, te vas a dar cuenta que vas a empezar a orar 5 minutos, y cuando empieces a tener en cuenta la santidad de Dios, su misericordia, sus favores, todo lo que ha hecho con nosotros, estaremos aún rendidos en su presencia. Pasaremos media, 1 hora, 2 horas y no nos daremos cuenta, porque es un refrigerio especial y no vamos a estar limitados en el tiempo, y ahí vamos a vencer la tentación que no sabemos ni qué orar. Y es como cuando uno está en una relación de conocimiento con alguien. Empezamos poco,
pero vamos aumentando y nos vamos conociendo y queremos estar más con esa persona. Así pasa con Dios. Queremos hablar con Dios, conocemos parte de la palabra de Dios, la palabra llega a nuestra vida y le vamos a dar gracias a Dios, aún hasta por la palabra y por lo que Dios siempre habla a nuestro corazón a través de su santa palabra. Y esas son, yo creo que es una de las falencias que más tenemos todos, y es de qué le digo a Dios, cómo le hablo, cuánto tiempo, porque nosotros nos predisponemos a que tengo que hacer una oración porque me tengo que ir, tengo que salir, tengo que hacer esto y aquello, pero Dios nunca está predispuesto para bendecirnos, y tenemos que entender eso, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, y no podemos ponerle un límite a un Dios que es ilimitado. Y nosotros antes deberíamos de darle más, porque Él cada vez nos bendice más, cada vez obra más, y Él siempre quiere estar cerca de nosotros. Y esa recomendación de los salmos es muy importante, porque ahí vamos a aprender mucho de qué manera hablar, de qué manera decir, de qué manera entrar a su presencia y poder estar junto a Dios. Alabado sea Dios por esto. Otra de las razones que nos va a ayudar mucho a entender esta palabra es que a veces nos cuesta orar porque somos ignorantes acerca de la oración. Una de las luchas que el enemigo va a colocar como dardo a nuestra mente es: ¿yo qué voy a pedir? Si Él es soberano, Él ya todo lo sabe. La Biblia dice que nosotros antes de pedirle, Él ya sabe lo que vamos a pedir, pero Él quiere que le digamos, Él quiere que lo expresemos, Él quiere que le comentemos, que le digamos en esa conversación, en ese diálogo: Padre, yo me siento triste, me siento angustiado, estoy cargado, por amor y misericordia, que se haga tu voluntad a través de mi problema, que puedas tú hacer en mi corazón. ¿Cuántos hoy están cargados, llenos de odio, de rencor, y puedan confesarle a Dios en ese diálogo y decirle: es que yo he pecado delante de ti, no me puedo ocultar de tu presencia, tú conoces mi entrar, mi sentar, tú conoces, examina mi corazón, mira todo lo que tengo dentro de mí. Mira que es una conversa, que son palabras que van a fluir de lo que hay dentro de ti, y lo vas a decir con esa convicción de que Él está delante de ti, que Él te está mirando, te está consolando, y si lloras te consuela a través del Espíritu Santo, y si quieres un abrazo, Él también te lo puede dar. Pero hay personas que por eso no oran, porque no saben qué decir, no saben qué pedir, cómo pedir, porque a veces se sienten insignificantes delante de Dios. Recuerda, tú y yo somos los hijos de Dios, y el Hijo de Dios llega confiadamente al trono de la gracia y le pide a su papá, y le pide con mucha fe, con mucha seguridad, que Él nos escucha. Y es importante que cuando le pidamos, creamos que Él nos dará. Él dijo, la regla de la oración es pedid, la regla de oro: pedid y se os dará. Si tú y yo pedimos conforme a su voluntad, no conforme a mi capricho, a mi deseo, o a veces podemos hacer oraciones manipulando la voluntad de Dios, diciéndole a Dios: Señor, es que yo soy tu hijo, no se te olvide que yo soy tu hija y yo te sirvo, yo me esfuerzo por usted. No, créelo, que Dios nos da lo mejor, lo bueno, lo grande. Él sabe que nos conviene. Si hay cosas que no nos ha contestado, es porque está haciendo un silencio, un pare, para enseñarnos paciencia, para enseñarnos crecer en fe, para enseñarnos que también en esa espera podemos adorarle, podemos exaltarle, podemos seguir perseverando y mirar que la oración también se convierte en nosotros en un deleite, en una necesidad. Jesús lo expresó: la necesidad de orar siempre y no desmayar. Podemos orar conforme a la palabra de Dios. Mira, por eso es importante que leas y escudriñes la palabra de Dios y puedas decirle: Señor, tu palabra me dice que si yo clamo a ti,
tú me respondes. Tu palabra me dice que me vas a enseñar cosas grandes y ocultas que yo no conozco. Tu palabra me dice que angustiado yo y necesitado, tú piensas en mí. ¿Se das cuenta que son textos bíblicos? Tu palabra me dice que si yo tengo pecado, los confieso a ti, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Pero qué importante es memorizar la palabra de Dios. Si te cuesta memorizar, si hay momentos que tienes un espacio en tu mente y pérdida de memoria, pues escríbelos, lo lees y lo vas repitiendo, y la palabra se hace poderosa a través de la oración y nos ayuda a crecer en fe, porque recuerda, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay personas que a veces les cuesta orar porque no saben orar en el Espíritu. Deja que Dios te va a guiar a orar en el Espíritu Santo, porque el Señor está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Hay personas que no saben nada acerca de la oración, por eso les parece aburridora, porque a veces creemos que la oración es para los adultos, para los desocupados o los ancianos. Qué error tan grande. Enséñale a tu niño, enséñale al adolescente, llévalo a esta palabra, enséñale a hablar con Dios, enséñale a tu niño a saber que hay un Padre en los cielos que está en la tierra, que está continuamente las 24 horas dispuesto para nosotros. Si tú le enseñas esto al niño, pero hay algo importante. La familia de la fe se debe de reunir en casa a orar. A veces nos volvemos independientes, cada uno en su alcoba, cada uno aparte, y oran aparte. La palabra de Dios nos lleva a orar en unidad. La iglesia primitiva se unía en oración, aún con María, la madre de Jesús. Se unían a clamar, a orar. Pero es triste ver cómo la iglesia, el pueblo de Dios, la familia de la fe, no tenemos esos hábitos, esa disciplina espiritual para orar con nuestros niños, con la familia completa. Ora también cuando vayas a ingerir los alimentos. Ora en todo tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque aun cuando llegue la alacena a tu casa, qué bueno que pongas la mano en la alacena y ora y agradece a Dios esa bendición por la alacena que llegó, por el dinero que tienes en casa. En vez de quejarnos por lo poco, bendigamos ese dinero en el nombre de Jesús, siendo agradecidos con Dios por lo poco que tenemos, y Dios multiplicará ese dinero, abrirá otras puertas, pero nos bendecirá en abundancia y nos llevará a ver su gloria en medio de la escasez. Y es de reconocer que cuando no sabemos qué pedir, a veces pedimos mal, como dice la palabra, y es de saber orar conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Y recordemos que no es repetir todos los días la misma oración. Hagámoslo de corazón para que el Señor se pueda sentir alegre con esas palabras que salen de nuestros labios. Saquémosle una sonrisa al Señor. El Señor siempre nos ha hecho una invitación. Jesús de madrugada iba a buscar a su Padre en oración. Qué bueno que tú y yo, en esos hábitos espirituales, en esa disciplina, pues busquemos al Señor de madrugada en oración, porque Él está esperando a sus hijos que acepten la invitación. ¿Y sabes cuál es la invitación? El orar, el conversar, el dialogar con Él y llegar a descansar en su presencia. Y cuando descansamos en su presencia, hay paz y hay plenitud de gozo, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Por eso no te dejes engañar y frustrar porque no sabes qué hacer. No te dejes engañar, no te dejes tentar del enemigo para que no oremos. Y te voy a invitar
a que tengamos una buena actitud en nuestro corazón hacia Dios. Cuando tú y yo tenemos una buena actitud, entraremos a su presencia con reverencia. Vamos a ser reverentes, respetuosos, porque estamos frente a alguien que es santo, puro, y vamos a tener reverencia. Cuando yo oro, invito a la congregación a que cierren sus ojos, porque cuando cerramos nuestros ojos nos vamos a conectar con Él, nada nos va a distraer a nuestro lado, y cerramos nuestros ojos, empezamos a hablar con Él en esa intimidad, y no vamos a estar enfocados en lo que llegue, en lo que veamos, porque el enemigo tratará de distraernos. Cuando tenemos una buena actitud en la oración, llegaremos con gozo, siendo agradecidos, donde le agradecemos al Señor desde lo más mínimo hasta lo más grande. Y te pones a mirar todo lo que tienes a tu alrededor. Hay mucho por qué agradecerle a Dios, pero también entraremos con una actitud de mucha fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible que Él no responda, pero la fe moverá el corazón de Dios. Nuestra convicción y seguridad en la cual estamos diciendo: yo sé que tú eres mi sanador, porque Jesús llevó las enfermedades en la cruz del Calvario. Esa fe, esa confesión, esa declaración a través de la palabra nos llevará a que la mano poderosa de Dios venga a tocarnos y a darnos la sanidad. Bendito sea Dios. Y ya que estamos hablando de la oración, ahorita la pastora mencionaba que Jesús madrugaba y oraba. ¿Qué tipos de oración menciona la Escritura para nosotros poder aprender de ellos, pastora? Bueno, la palabra de Dios menciona una variedad de oraciones para que aprendamos, y yo les voy a dar unas explicaciones. Hay unas oraciones de acción de gracias, como ahorita decía. Cuando vamos a hablar con Dios, miramos a nuestro alrededor, sabemos que Dios ha sido muy bueno, aún desde el vientre de nuestra madre a la edad que tenemos. Hay que darle gracias a Dios por lo bueno y por lo malo. Hay que darle gracias a Dios por la abundancia como por la escasez. Y en Filipenses capítulo 4 versículo 6 nos dice la palabra de Dios. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Si manejamos el desespero, la ansiedad, la angustia, hay una invitación: por nada te afanes, te desesperes, ven a la oración y haz oraciones de ruego, acciones de gracias. Por eso la palabra del Señor nos enseña: por todo hay que dar gracias. Démosle gracias a Dios por todo. Él es misericordioso, bondadoso, y Él cree en nosotros. Jesús dio gracias a su Padre, aún cuando iba a orar por los panes y los peces, también dio gracias. Cuando iba a orar por la resurrección de Lázaro, dijo: Padre, yo sé que siempre me oyes, gracias. Siempre Él nos enseñó ser agradecidos. Si tu vida y mi vida está llena de gratitud, vamos a tener mucho por qué darle gracias a Dios. A veces creemos que el Padre terrenal que tenemos es igual al Padre celestial. Como nuestro Padre a veces terrenal le cuesta darnos gracias a nosotros, o nosotros darle gracias a Él, a veces tenemos una actitud espiritual con el Padre celestial, pero debemos de cambiar esa mentalidad. Entremos en oración con acciones de gracias. Y quiero decirte que también podemos hacer otra clase de oración, la oración de adoración. Cuando nosotros, siendo agradecidos a Dios por todo, vamos a reconocer quién es Dios, quién merece adoración, y llegamos y colocamos una adoración, colocamos un tema que nos va a llevar a entrar a esa presencia,
y adorarlo, donde le podemos decir santo, santo, hermoso, le podemos decirle los tributos de Dios, podemos decir tú eres el mejor ejemplo de mi vida, tú eres el Padre más especial de mi vida, y lo empiezas a reconocer y a exaltarlo con tus palabras. Pero eso lo logras conociendo la palabra de Dios, todos los milagros sobrenaturales que Él hizo, y aún en esa adoración le podemos decir qué poderoso tú eres Jehová Jireh, Jehová Shalom, Jehová Nisi, y le vamos a decir tú eres esto, y lo vamos a adorar, y Él va a recibir todo lo que en tu corazón y en mi corazón y en mis palabras y en tus palabras, Él las va a recibir. Esto es muy importante. También te voy a enseñar otra oración, la oración de intercesión. Tú y yo somos antorchas, podemos hacer un vallado de oración. Somos llamados a orar por nuestras necesidades, pero también a orar por las necesidades de los demás. La Biblia nos expresa que Él estaba buscando personas que se pararan, que hicieran muralla. Este es el tiempo que tú y yo nos levantemos a hacer muralla de oración, a orar por los que están en los hospitales. Pero como nosotros no tenemos un pariente, un familiar en los hospitales, nos relajamos y hacemos oraciones sencillas. Pero si nosotros tuviéramos un familiar en un hospital, créalo que lloraríamos, nos postraríamos, sentíamos ese dolor, porque el Señor nos llama a tener misericordia, a tener amor, a ponernos aún en el lugar de la necesidad del otro, porque cuando yo me pongo en la necesidad del otro, yo voy a orar por las personas que no conozco, voy a orar por los drogaditos, voy a orar por el desempleo, por los gobernantes, porque aún la palabra de Dios nos enseña hasta orar por los gobernantes y orar por los reyes, a orar por los pastores, a orar por las familias desunidas, por las parejas que están a punto de divorcio. Te das cuenta que hay mucho por qué orar por nosotros y por nuestras familias que están en crisis, en problemas, y por el mundo entero, por la pandemia. Intercedamos, que Dios escuchará la oración de un pueblo que clame de día y de noche, y somos tú y yo, que somos sus hijos. Y en ese clamar debemos de rendirnos delante de Dios, de creerle en fe, de expresarle a Él, porque nosotros debemos de creer de que Él está en esa habitación, que Él está escuchando lo que estamos diciendo, y vamos a creer así con ese ruego, así con esa súplica, así con esa humillación, y veremos la respuesta de Dios. Jesús hizo oraciones de intercesión por sus discípulos. Si vas, y espero como lo tengas presente, que cuando vayas a estudiar la palabra de Dios, vayas a Juan capítulo 17, puedas también leer la palabra del Señor y puedas ver cómo Jesús también oró por sus discípulos. Y ahí vamos a aprender cuando dijo: no los quites del mundo, guárdalos. Cuando Jesús expresaba palabras, mira las palabras, la manera como Él oraba con su Padre. Allí podemos aprender mucho sobre la oración de Jesús. Es importante también aprender a hacer que la oración vaya llena de fe. En Santiago capítulo 5, versículo 15, Santiago capítulo 5, versículo 15, mira lo que nos dice la palabra del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Qué precioso, la oración de fe. Si tú y yo estamos enfermos, creemos en que Él es nuestro mayor médico, cirujano, es el especialista de imposibles, y si vamos a la palabra vemos todos los milagros de sanidades y todo lo que hemos experimentado tú y yo, porque Dios también nos ha quitado dolencias, nos ha sanado, hemos orado por personas y Dios los ha sanado por la oración de fe. También es importante tener fe para la salvación de nuestra familia,
donde oramos para que sean libres, para que sean salvos, para que su mente sea abierta, su entendimiento sea claro, sus oídos espirituales sean destapados, su corazón sea sensible. Créelo, que la oración de fe salvará. Y si hubiéramos cometido pecados, también la oración de fe vamos a creer, como dice la palabra, que Él es el que perdona y borra nuestros pecados y los echa a la profundidad de la mar. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hayas asesinado, hayas violado, hayas hecho pecados que crees que son tan grandes que crees que Él no los va a perdonar, la oración de fe aún nos llevará a que nuestros pecados sean perdonados. Pero recuerda, no es ir a un hombre a decirle los pecados, es ir a Jesús, al cual le fallamos, y Él ya vio lo que hicimos, conoce lo profundo de nuestro corazón, porque ni tú y yo podemos huir de su presencia. Por eso dice la palabra que el que confiese su pecado y se aparta alcanza misericordia. Tú y yo hemos hecho muchas cosas que a Dios no le ha agradado, hemos tenido una vida muy desorganizada que no está quizás de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando ya sabemos esta realidad, cambiamos la actitud, nos rendimos a Dios y somos unas nuevas criaturas en Cristo Jesús, y vamos a mostrarle al mundo que en Cristo sí hay cambio y que las cosas viejas que nosotros hacíamos fueron cambiadas y ahora somos hechos nuevos en Cristo Jesús. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Recuerda esta palabra, levántate en fe y puedas levantarnos para obedecer a nuestro Señor. Y es muy bonito porque cada vez que entramos a la presencia de Dios salimos rejuvenecidos, porque la palabra dice que seremos rejuvenecidos como el águila. Y en la oración, como tendremos nuevas fuerzas, tendremos más fe y tendremos esa intercesión y esa humillación, ahí vamos a lograr que esa oración trascienda más allá de lo que nosotros podemos ver. Alabado sea Dios. Estamos aprendiendo para enseñarle a otros, no se te olvide. Es importante que sigas anotando para que crezcas y para que compartas. No te quedes solo con el aprendizaje. Vamos a ver otra oración. Ya vamos finalizando. Y vamos a ver esa oración corporativa, donde está la unidad, porque Dios nos llama a la unidad. Quiero que vamos a Hechos capítulo 1. Es un ejemplo de la palabra del Señor que nos enseña que si oramos juntos, como vieron muchos hermanos en la fe, conforme a la palabra, vieron grandes respuestas. Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra en Hechos 1:14: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Sabe que la unidad del pueblo de Dios nos lleva a las respuestas victoriosas, a ver el mover de la misericordia de Dios? La Biblia dice que oraban unánimes, la iglesia primitiva, lo hacían con oración. Mira cómo nos enseña la palabra de Dios, que María, la madre de Jesús, oraba. No le oraban, ella oraba. Es algo que es importante que entendamos esto. Dice la palabra: todos estos perseveraban unánimes, unidos en oración y ruego con las mujeres y con la María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Te das cuenta que María no está pidiendo que oren por ella, que oren a ella? Si antes María oraba, y lo que nos está enseñando la palabra es que María también oraba. María no pedía que le oraran. Ella antes necesitaba que su hijo y que su padre se moviera, aún en las necesidades que tenía. Esto es un buen ejemplo que podamos aprender de alguien especial llamada María. Y la oración del
justo puede mucho. Así que cada día hagamos en la oración que, como decíamos, en la oración que trae unidad hay victoria. No solamente para tu petición, sino para las peticiones de todos al mismo tiempo. Quiero que también vamos a Hechos capítulo 2, versículo 42. Mira cómo es la victoria a través de la oración. Esa victoria que nos lleva a estar unidos. Es importante que aún en estos días que no nos podemos congregar, únete en casa a orar por todas las peticiones y necesidades para ver la gloria de Dios. Dice Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Te das cuenta que la unidad, la comunión con ellos es muy importante? Perseveraban en la doctrina, en la comunión, la unidad y también en las oraciones. Compartían el pan. Hay dos clases. El pan espiritual, compártelo. Estamos a tiempo de compartir el pan espiritual, pero también podemos en este tiempo compartir lo que tengamos con nuestros hermanos, con las familias, con las personas que también tienen necesidad. Al generoso, cuando el generoso da, les ha añadido más. Y la iglesia primitiva era muy bendecida. No podemos perder esa misericordia. No podemos perder. El que siembra, recoge. El que siembra, recibe una gran cosecha. Sembremos la palabra, sembremos ese pan espiritual, ese pan material, y sembremos oración. Recuerda, invierte tiempo en la oración y vamos a crecer. Es importante orar por el crecimiento espiritual, numérico, y orar por los pastores, orar por los líderes, a los ministerios que hay en las iglesias, porque a veces decimos yo no sé por qué orar. Dios va a poner en tu corazón, porque Dios te va a levantar como una antorcha encendida y vamos a hacer una muralla, un cerco de protección para la iglesia, para las familias y aún para Colombia. Y en ese levantamiento donde Dios obrará en nuestros pensamientos, orará en nuestro corazón y hará que nosotros sigamos creciendo en ese poder de la oración, porque el poder del cristiano está en la oración. Así que si quieres poder, oremos y declaremos en Dios que Él lo hará con nosotros. El poder del cristiano está en la oración. Levantémonos, iglesia. No se te olvide también hacer una oración de consagración, esperando la voluntad de Dios, siempre orando conforme a la voluntad de Dios. Y cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Oremos que el reino de los cielos sea movido en la tierra, que los milagros que Jesús hizo también los hace en este tiempo, que las liberaciones que Él hizo también en este tiempo sean movidos en este tiempo, que aquellas personas lunáticas, aquellas personas con opresiones demoníacas puedan ser libres, pero a través de la oración, porque la oración tiene poder. Bendito sea Dios. ¿Qué tal si oramos? Porque esta oración tiene poder para desatar cadenas, para declarar que no vamos a temer en esta pandemia, que no vamos a temer porque nos vamos a contagiar. La oración tiene poder. Aleluya. Ahí cierra tus ojos y dile: Padre, así como un día Jesús te dijo, yo sé que tú me oyes. Y hoy estás escuchando la oración de tu iglesia. Hoy estás escuchando la oración de tus hijos que creemos a ti en fe, Señor. Hoy venimos delante de tu trono implorando misericordia y oportuno socorro, Señor.
Hoy declaramos, Señor, que cada día impartirás un espíritu de oración a cada uno, aún desde los niños hasta los más ancianos. Obrarás para que podamos abrir nuestros labios y declarar que tú eres nuestro Dios a través de la oración. Hoy queremos decirte, Padre, que eres tú quien dará a cada uno palabra, pondrá carbones encendidos en nuestros labios para que cuando oremos a ti, lo hagamos, Señor, para que el reino de los cielos sea movido a este lugar. Hoy declaramos, Espíritu Santo, que la presencia tuya será en cada hogar, será en cada familia, será en cada iglesia, será en nuestra congregación, porque declaramos que mayor eres tú que el que está en el mundo. Y hoy oramos por aquellos que están enfermos. Hoy oramos, Señor, por aquellos que tienen una necesidad de salud, para que, como dice tu palabra, en fe podamos creerte a ti. Y hoy te creemos, Espíritu de Dios, que obras en medio de la necesidad. Te agradecemos, Rey de Reyes, Señor de los Señores, porque nos has escuchado en el nombre de Jesús. Amén y amén. No olvides, la oración trae grandes respuestas. Unámonos en este tiempo más y acerquémonos más, que es lo que anhela nuestro Padre Celestial. Bendiciones. Recuerda suscribirte, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y gracias por orar por esta congregación, porque sabemos que tu oración para con nosotros también es de suma importancia. Que Dios te bendiga y gracias por estar conectados con Esperanza de Vida Enseña.